Muy bien, pues entonces hemos terminado del implante y decíamos que íbamos a hablar de las otras dos partes que componen el complejo implante transepitelial y prótesis. Yo creo que esto es lo más importante de todo, con mucha diferencia, desde mi punto de vista, de lo ocurrido en los últimos años. En 1980 nosotros estábamos contentos con ser capaces de poner un implante dentro del hueso y que aquello se osteointegrara. Cuando a mí me enseñaron a poner implantes, cuando me enseñaban el protocolo y cuando el implante estaba puesto, no se hablaba de nada más, ya está puesto, no existía la mucosa. En los años 90 aparecen los problemas de los implantes a medio y largo plazo. Empezamos a ser conscientes de que hay problemas, sobre todo de mucositis y perimplantitis. Entonces, en aquella época, en la época de los 80, hablamos de la supervivencia de los implantes si están bien puestos dentro del hueso. En los 90 ya hablamos de una tasa de éxito porque se empezaba a ser consciente de que los fracasos eran grandes o un porcentaje no despreciable, y todo eso se referencia a los tejidos duros. En los años 2000 aparece, yo creo, que la llave para entender lo que ocurre de por qué fracasan los implantes. Y la clave son los tejidos blandos. Es casi impensable que si yo pongo una cosa dentro del hueso, sean los tejidos blandos los que me van a mantener eso en el paso del tiempo, pero así es. Si el implante dentro del hueso está bien, claro. Entonces, el problema es este, la perimplantitis. 51% de los pacientes sufrieron enfermedades periimplantarias, 27% mucositis, 24% 24%. Y esto es posible que sea una estadística optimista, es posible que sea más. En este estudio de Monge, que es un autor de moda ahora, de prevalencia de las perimplantitis, 18% de las causas son consiguientes al paciente y el 12% consiguientes a la posición del implante. En resumen, el problema está ahí. En 2019 aparece este artículo realmente revolucionario, que es que se cuestionan estos autores si realmente hay que perder hueso o no, porque, insisto, las tasas de perimplantitis son muy altas. La perimplantitis es una enfermedad traída por el dentista, antes no había perimplantitis, hasta que nosotros, cuando no poníamos implantes, pero ahora que los ponemos aparece esto, que como digo, que es fruto de la colocación intraósea del implante. En 2019, como digo, aparece este autor que revoluciona un poco la idea general sobre cómo se puede mantener, sobre cómo podemos conseguir no perder hueso, que no aparezca la perimplantitis, que perdamos hueso y al final perdemos el implante en un porcentaje elevadísimo de veces, por no decir siempre. Siempre que aparece la perimplantitis, a medio y largo plazo es algo más que difícil poder conservar el implante. Casi al mismo tiempo aparece este otro autor que se llama Micheli, que usa o que crea este concepto que se llama el Umbrella Concept, que, como aquí veis, dice que es un conjunto de conceptos, o sea que no es una técnica, es un conjunto de conceptos existentes en la literatura mundial para tratar de preservar los tejidos duros y los tejidos blandos y que la prótesis dure a largo plazo. Autores de reconocido prestigio nacionales, como este de Óscar González, ya hablaban en el sector anterior lo que hay que hacer, que básicamente es esto: yo sé que se va a perder esto, el implante hay que ponerlo tridimensionalmente bien, o sea, hacia palatino, un poco subcrestal, algún material de injerto aquí para preservar la pérdida de este bundle bone, este jumping distance hay que salvarlo, y sobre todo este espacio que es el difícil de entender, por decirlo así, o que no lo entendíamos antes de la misma manera. Este espacio tiene que ser lo suficientemente alto y lo suficientemente ancho para que ahí se puedan crear tejidos. Los perfiles de emergencia antes eran exactamente lo contrario de lo que son ahora. Entonces, por ejemplo, en un caso anterior, de media, esto es una media, la pérdida ósea vertical supone, cuando hacemos una extracción, aproximadamente 1,65 y pérdida horizontal de 3,87 de media, claro. Bueno, pues este es un caso nuestro también, donde la paciente viene con una abulsión dentaria, la doctora Romero coloca el implante tridimensionalmente bien puesto, tenemos que salvar ese jumping distance y tenemos que prever que esto se va a perder, la tabla ósea vestibular, hacemos el injerto óseo, ponemos una membrana de colágeno y esta es la cicatrización de los tejidos a los 3 meses. El implante está bien, los tejidos están bien, esto ya sabemos que no es un tejido inflamado, eso es una mucosa no queratinizada pero sana. Vemos la inserción del implante, se trabajó un poco en los perfiles de emergencia. Esta es la foto a los 2 meses, hemos podido conservar la papila mesial y no la distal, pero el perfil de emergencia estaba hecho para estimular, gracias a este concepto que se llama compresión dinámica, un artículo de Rosser, compresión dinámica de los tejidos que nos permiten hacer que de alguna manera crezcan. Esto es un mes después, esto es 3 o 4, no recuerdo, 3 o 4 meses después.
se ha conservado, insisto, la mesial, se perdió muy poco y esta ha mejorado ligeramente. Esto es una corona de circonio monolítico sin cutback y solo con maquillaje. Vemos cómo el colapso horizontal se ha preservado e incluso el reborde marginal del diente con el implante está más bajo que el contralateral. Por tanto, el objetivo de no perder hueso y no perder tejido blando se ha cumplido. Y radiografía del mismo caso, con el implante ligeramente subcrestal. Y en el caso de los molares, pasa prácticamente igual. Posición tridimensionalmente correcta del implante. Sabemos que por vestibular siempre es un poco más delgado que por palatino. Y preservación de ese alveolo de alguna manera, en este caso con una esponja para mantener el coágulo en posición que sea estable, como digo, en volumen, en posición y en volumen. Y el problema surge, por ejemplo, con mucho más frecuencia, en el caso de los molares, en la zona inferior que en la zona superior. Nosotros imaginamos que esto es un implante que puede ser, eso es un tissue level, y manejamos que es bone level, que es lo mismo, no hay diferencia. La textura está aquí. Cuando nosotros ponemos un implante dentro del hueso, hacemos una radiografía bidimensional, nosotros vemos que el implante está bien puesto. El cirujano ha abierto y ha visto que el implante está donde tiene que estar. Se sabe que necesitamos como mínimo 1,5 milímetros de hueso fuera. Casi siempre se da esta situación, es decir, hay más hueso por dentro que por fuera, pero cuando tú lo colocas, desde el punto de vista clínico, tú crees que lo has hecho bien. Aquí se produce un estrés oxidativo, se llama necrosis avascular. Este hueso vivía bien cuando no había implante. Cuando tú colocas el implante, parte de la vascularización endocondral se pierde, no hay sangre. Y cuando no hay sangre, si este volumen se calcula que no es como mínimo de 1,5 milímetros, se produce una atrofia. Cuando se produce esa atrofia, esa necrosis avascular, como decía, no importa el grosor de la mucosa, alguna bacteria va a entrar, seguro. Y como entra una bacteria, anida en esa superficie texturizada. Cuando anida en esa superficie texturizada, eso es perimplantitis seguro a medio y largo plazo. O sea que, desde el punto de vista de la fijación intraósea, nosotros tenemos que poner el implante dentro del hueso y que tenga 1,5 milímetros de hueso alrededor del implante en todos los sitios. Si no puedo, tengo que crearlo. Y si no puedo crearlo, puedo hacer otra cosa siempre que sea posible. Pero necesito ese 1,5 milímetros para que el hueso esté aquí. O sea que la idea es, el implante tiene que estar sumergido y tiene que estar rodeado de 1,5 milímetros de hueso. Este es otro esquema de Monge, muy bonito también, donde se ve que aquí hay suficiente cantidad de tejido, más de 1,5 milímetros, se coloca el pilar y no va a haber, en la zona texturizada no se va a exponer. Aquí es lo mismo que el ejemplo que veíamos antes, hueso cortical, pobremente vascularizado, encima coloco el implante, aquí llegaban vasos en este sector, no llega sangre, necrosis avascular, colonización bacteriana, perimplantitis. A veces hemos visto casos que dicen esto va mal y se mantenía al cabo de los años y en 8 meses vemos esto. Lo que ha ocurrido es que estamos valorándolo de manera bidimensional. O sea, este paciente por aquí tenía hueso o se perdió, no mucho, pero por aquí se había perdido mucho antes. Pero cuando hacemos una radiografía tenemos una información errónea de la situación. Entonces, el resumen es que necesitamos poner el implante dentro del hueso y necesitamos 1,5 milímetros alrededor y si no lo tenemos, tenemos que crearlo o poner el implante más bajo. Pero el implante tiene que estar rodeado por esa cantidad de tejido. Toda la literatura coincide en que necesitamos 2 milímetros de encía queratinizada. Eso no está muy claro, pero la mayoría de los autores piensan que sí. Si hay volumen, en altura es posible que no haga falta tanta encía queratinizada, pero la mayoría de la literatura, como digo, dice que sí. Si no hay encía queratinizada, pues la doctora Romero hace un injerto gingival libre y la crea. Ahora veremos que esto es casi seguro que está bien, pero no siempre. Bien, si yo tengo hueso, hemos hablado del 1,5 milímetros, y yo tengo encía queratinizada y si no la tengo la creo, con un injerto gingival libre, solo necesito altura tridimensional. Pero esto es un nombre que tiene nombre y apellido. Solo necesito altura tridimensional. Esto entiendo yo que es lo que realmente, lo importante desde hace algunos años para acá, que estamos aceptando como elemento fundamental para asegurar la estabilidad de los tejidos a largo plazo. Este autor, el Erickson, en el año 1995, publica esto donde pone un implante que no lo somete al exterior. Este implante está soterrado, la mucosa está encima. Y este, que a los 3 meses lo abre y lo carga. Lo que ocurre con el no conectado, con el exterior, es que no ha perdido hueso. Lo que ocurre con el conectado es que sí ha perdido hueso, y el hueso se ha ido hasta la primera espira. Eso pasa siempre. ¿Por qué?
porque no es negociable el espacio biológico. La naturaleza no deja ser otra cosa que no sea lo que ella diga. Ella dice que necesitamos 3 milímetros. Si no le damos 3 milímetros, ella lo crea. Ese es el resumen. Aquí vemos como el implante soterrado, que no está en contacto con el exterior, no le importa que la mucosa sea pequeña. No hay, aquí, con este cierre biológico, el organismo está contento. Cuando pongo un pilar, una corona, lo que sea, tiene que crear este otro cierre. Y eso exige de manera innegociable los 3 milímetros. O algo más. Y si no hay 3 milímetros, el hueso se va hasta que se crean los 3 milímetros. No es negociable. Aquí vemos una fotografía que puede ser pensar que esto está bien puesto. O sea, tenemos una radiografía que el implante está bien puesto dentro del hueso. Tenemos esencia queratinizada. Eso tiene que fallar. Eso es perimplantitis a medio plazo, porque no hay altura del tejido. La altura es fundamental y todavía no hemos hablado del apellido, de lo tridimensional. Tú haces una radiografía de este implante y esto está muy bien, el hueso está aquí. Y tú ves que está en este lado casi por encima. Aquí va a haber problemas horizontales porque en este lado no está. El espacio biológico allí está conservado y aquí no. La distancia entre este punto y la zona texturizada es menor de 3 milímetros. Tendrás problemas. Estoy seguro que el doctor Sigüe, cuando ve un paciente de revisión de unos sectores posteriores mandibulares, se asoma así a la boca y mira por fuera a ver si ve el aspecto de la mucosa regular. Por fuera. Esto pasa. Y tú haces una placa y lo ves bien. No hay suficiente tejido blando aquí. Problemas horizontales. Ahora, por tanto, lo que hemos hecho toda la vida es coger una radiografía, medir la altura y colocar los implantes. Ahora, lo primero que miramos es esto. ¿Cuánta altura de tejido blando tengo? La llave son los tejidos blandos. Eso creo que cuesta trabajo aceptarlo. Entender que introducirlo como una norma. Yo tengo 4 milímetros aquí, probablemente esté bien puesto. Este implante justa óseo está bien puesto, o nivel crestal. Tengo 4,9 milímetros, que esto no es frecuente, pero aquí lo había, probablemente esté bien puesto. No es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque todavía no valoraba el apellido tridimensional. Si yo tengo un implante que tiene 1 milímetro de mucosa, abro, pongo un tapón de cicatrización, el organismo, como hemos dicho antes, no negocia y dice, no puedo tener 1 milímetro con un tapón de cicatrización ahí, y crea 3 milímetros. Cuando crea esos 3, esto se reabsorbe, esto está texturizado, las bacterias están aquí ya, no dentro de un mes, ya han llegado, y se están anidando, un proceso inflamatorio, proceso de reabsorción ósea, perimplantitis. Si yo tengo una mucosa tan delgada, tengo dos opciones. Una, o hago un injerto de tejido blando para crear esos 3 milímetros, o pongo el implante más abajo. Si yo opto por esa solución, tenemos dos problemas. Uno, segunda cirugía. Tercero, costo, hay que poner un injerto del paladar o un seno injerto de tejido blando. Y la literatura dice que en un porcentaje elevadísimo la reabsorción es del 60 o 70%. 80, dicen algunos. Por tanto, que sepamos que si yo pongo ahí 2 milímetros, es posible que después me quede con 1 o con 0,3. Poco predecible eso, en esa posición. La posición subcrestal del implante nos va a traer aparejado una remodelación, pérdida ósea, pero remodelación biológica. El organismo decide dónde se para y se va a parar a los 3 milímetros. Entonces habrá un proceso de sauserización que se llama, o craterización, que es la pérdida de este hueso hasta que llega a crearse ese espacio biológico de 3 milímetros. Y pasa esto. Tenemos 3 milímetros, pero el hueso no se pierde más y la zona texturizada está rodeada por hueso. La idea es que, o lo que debe presidir nuestro razonamiento a la hora de decidir la ubicación del implante, es que la zona texturizada tiene que estar a 3 o más milímetros de la mucosa. ¿Qué pasa si yo tengo esa situación, en este caso, de una mandíbula inferior? Decido que aquí no tengo altura, que va a haber una necrosis vascular o ese proceso oxidativo, y tengo que poner el implante preveyendo esa posibilidad, porque no tengo espacio, porque en las zonas posteriores mandibulares con mucha frecuencia hay problemas de altura. Vamos a poner un implante de 3 milímetros, o sea, de 10 milímetros, pero si tengo que ponerlo 3 debajo, 7. Si tengo 9 milímetros y le quito 2 o 3, 6, no hay problemas de altura. Bien, pues los implantes cortos son los que tienen menos de 8 milímetros y los ultracortos son los que tienen 6 milímetros. Esto se puede poner cuando sigo el razonamiento de la colocación del implante en el eje Z en la posición apropiada, sí. Para no leerlo todo, que es un poco largo, que sepáis que aquí lo que dice es que los implantes cortos se pueden poner, que no hay diferencia a corto plazo ni a largo plazo entre los cortos y los largos, entendido por largos más de 10 milímetros, y que se pueden hacer incluso en cargas inmediatas.
O sea que tenemos miedo a los implantes cortos, pero se pueden poner. Este otro artículo del año 9 habla que no hay diferencias. No hay diferencias entre poner un implante texturizado de tamaño normal, por decirlo así, o implantes grandes, a poner un implante de tamaño corto. Bien, en este esquema de este, ¿cómo se llama? De Micheli, que yo creo que es muy ilustrativo, habla de cómo colocamos un implante, qué va a pasar cuando colocamos un implante en función del grosor de la mucosa. Si tenemos un grosor de la mucosa y ponemos el implante, va a haber, como digo, esa innegociable pérdida ósea hasta crear los 3 milímetros, se expondrá esta parte texturizada, perderemos hueso. Si nosotros tenemos una situación clínica donde el paciente tiene 2 milímetros de mucosa y colocamos el implante, todo este ejemplo es ponerlo justa óseo, tenemos 2, se perderá 1, 3, exposición, perimplantitis. Esta irá más rápida, esta irá más lenta, pero perimplantitis. Si tenemos 3 milímetros, que es el estado borderline o límite, no está claro si 3 es suficiente, quizás un poco más, se producirá la regularización de esta zona y es posible que haya una pérdida pequeña, es posible que no se pierda hueso, si este anillo está mecanizado. Si tenemos una altura de 4 milímetros, cosa que no pasa casi nunca, solo en sectores posteriores maxilares, etcétera, etcétera, pero no muchas veces, aquí no va a haber pérdida de hueso ninguna, porque la zona texturizada del implante está, que para nosotros es la clave, está a más de 3 milímetros de la mucosa. La zona, no la conexión. En este otro caso hablamos de un paciente, de las situaciones, o sea, diferentes opciones a hacer, o qué ocurre si nosotros tenemos un paciente con 1 milímetro y hacemos diferentes, o ponemos el implante en el eje Z en diferentes profundidades. ¿Qué pasa si lo ponemos a crestal? Tenemos 1 milímetro de mucosa. Lo ponemos a nivel crestal. Lo que ocurre que, ya sabemos, crea 2, contaminación, perimplantitis. ¿Qué pasa si lo ponemos a 1 milímetro debajo, con la misma altura de mucosa? Creará el organismo 2, se expondrá 1, perimplantitis. ¿Qué pasa si tenemos 1 milímetro de mucosa y lo ponemos a 3 milímetros? No se va a perder hueso casi con toda seguridad. ¿Qué pasa si tenemos 1 milímetro de mucosa y lo ponemos a 4 milímetros? No se pierde hueso. Entonces, volviendo adelante, la palabra es, ¿a qué profundidad pongo el implante? Ya yo creo que lo hemos entendido, pero pues mire usted, eso tiene que estar de la conexión, no, la conexión no, porque aquí la conexión está aquí. Entonces, en un tissue level, la palabra sería la texturización. La zona texturizada es la que tenemos que regular a qué altura ponemos de la mucosa. En este caso, por ejemplo, si tenemos 1 milímetro de mucosa, yo tengo que poner este punto, no este. No se puede hablar de la conexión, hay que hablar de la textura. A mí no me importa que esto se exponga, esto no pasa nada si alguna bacteria llega aquí, pero sí llega aquí. Hay que poner la texturización a esa profundidad. En este caso de 2 milímetros de mucosa, la zona texturizada, el comienzo de la zona texturizada está a 1 milímetro. A 3 milímetros si tenemos esta altura y a 4 milímetros lo podemos poner a la altura justa ósea, porque se ha respetado el espacio biológico. Pero claro, estamos hablando del nombre. El nombre es a qué altura, tenemos suficiente altura, pero tridimensional. Ahora, ¿qué pasa con la corona? Yo lo he puesto, yo he seguido este criterio, después ya yo sé lo que estoy haciendo, lo estoy poniendo en el eje Z a 3 milímetros o más, voy a respetar la biología. Esto va a funcionar seguro. No es seguro. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en el lugar apropiado, luego la corona la pondré aquí, porque la corona, el margen gingival de mi corona debe estar a la altura de los adyacentes. Entonces, cuando eso ocurre, y lo pongo a la altura de los adyacentes, puede ser que yo tenga altura vertical, pero no tenga altura horizontal. Y si este espacio es menos del deseado, se producirá de nuevo la contaminación y la perimplantitis. El entorno digital nos ayuda a muchas cosas, pero entre ellas a esto. Si hacemos una planificación correcta de una prótesis, debemos decidir que este margen gingival debe estar a la altura de los adyacentes. Pero, ¿de qué distancia hay desde este punto a donde yo he puesto el implante? Eso es casi imposible verlo con un procedimiento analógico, pero sí con unos procedimientos digitales. Entonces nosotros hacemos este corte y vemos que si aquí hay 4 milímetros, hablando de que hay que respetar la altura de tejido blando, lo estoy haciendo bien. Pero cuando diseño el implante, o perdón, la corona, yo sé que voy a estar aquí. Y voy a aplicar probablemente, casi siempre, un proceso de compresión dinámica. Cuando yo comprima esto, si esta distancia es menos de 2, es posible que tenga perimplantitis con el paso del tiempo ahí otra vez.
Por tanto, cuando hacemos una radiografía ahora, cuando hacemos una planificación quirúrgica, hacemos esto. Este implante, que también fue de hace poco tiempo, tenemos a esta altura 3 milímetros y le hemos puesto 1 subcrestal. Este implante tenemos 1 milímetro de mucosa y le hemos puesto 2 o 3 subcrestales. El criterio ahora, por tanto, es dónde está la mucosa. Debe ser así, con 1,5 milímetros de mucosa aproximadamente, esto está a 2 milímetros sub, y este implante probablemente funcione con el paso del tiempo, porque radiológicamente está bien, porque tiene encía queratinizada que está bien, y porque tiene suficiente altura mucosa. La idea que tenemos que tener en nuestra retina es que los implantes deben ser de esta manera. Tenemos que tener un transepitelial largo, lo más largo posible. Y la mayoría de las casas tienen unas medidas que a veces nos quedamos cortos, porque hay momentos, no muchos, pero hay momentos donde hay casos donde necesitamos un poco más, no mucho más, pero 1 milímetro o 2 milímetros más para tener esta sensación. Aquí estamos creando espacio suficiente para los tejidos. Estamos respetando la distancia entre la texturización, que no la conexión, pues ya veíamos que los implantes tissue level no es lo mismo. Estamos respetando la distancia entre la texturización y el reborde de la mucosa. Probablemente esto tenga éxito a largo plazo. Esto, que está puesto por nosotros, es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Esto no está en su lugar, esto tampoco, estamos ocupando este espacio para los espacios blandos. Esto es exactamente algo de lo que no se debe hacer. Pero a veces, claro, suena la flauta. Siempre sale bien porque yo lo hago bien, a veces tenemos suerte. ¿Y qué ocurre en este caso? Que es nuestro también, hemos tenido suerte. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una altura grande. Hemos hecho un diseño, esto es de hace tiempo, un diseño que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer ahora. Esto no hay que hacerlo, hay que hacerlo mucho más pequeño. Entonces, ¿por qué ha sonado la flauta y hemos dado la diana? Porque aquí había altura suficiente. Esto lo hemos puesto con los criterios actuales, valorando este grosor. Sabemos que validando el histograma de los rayos X o las Hanfi podemos ver esta silueta de la mucosa, y como lo hemos puesto ahora, el criterio es 1 milímetro aquí, 2 subcrestales o 2,5 como mínimo. Este implante probablemente ahí habrá un proceso de craterización o saucerización casi con toda seguridad, pero probablemente podamos mantener eso a largo plazo. Y a veces pasa esto, que se puede poner siempre un implante subcrestal, teóricamente solo si la conexión es muy estable. Hay alguna casa que dice que es capaz de hacer una conexión hermética y que no entre nada. No está claro eso. Pero en fin, la literatura coincide en que solo las conexiones cónicas son las que mejor sellan. Pero nosotros hemos puesto muchos implantes de conexión interna, muchos, con este, a mí me encanta este pilar de la Smart Implant Solution, a 35 newtons de torque. Teóricamente una conexión interna no es lo suficientemente hermética para ponerla subcrestal, y aquí lo hemos hecho. Y fijaros lo que pasa, el hueso no es que se ha perdido, es que ha habido un bone creeping, es decir, el hueso está creciendo por encima del pilar, porque aquí se han respetado bien los tejidos. O sea que la posición subcrestal no hay que tenerle miedo. Este es otro ejemplo de conexión interna, transepitelial de Smart Limpia 35 newtons, y vemos como el hueso ha crecido muy por encima de la plataforma. Hay muchos artículos, pero todos van en este sentido. Esto es un pilar transepitelial largo. Este es un transepitelial corto, el corto es este, largo. ¿Qué pasa el largo? Que ha perdido al cabo del tiempo, de los 12 meses, esta cantidad de hueso, o sea, nada. ¿Qué pasa con un transepitelial corto? Fijaros lo que pasa. Y la clave está en que el pilar sea corto o largo, no, la clave está en que eso es la expresión del volumen de tejido blando, que es la llave para que eso funcione. Por tanto, en nuestra retina debería abrir esta imagen transepitelial, en este caso interfaces directas, en caso de unitario, interfaces largas. El implante está puesto de una manera, en una posición determinada, que nos permita que cuando esta conexión cónica, donde llegue aquí, que haya un espacio suficiente de tejido blando que asegure la estabilidad y probablemente no tengamos problemas con ese implante al cabo del tiempo. Hay mucha duda sobre si ese transepitelial debe ser con un tornillo o sin tornillo. Que tenga tornillo tiene ventajas, pero que sea macizo también tiene la suya. La suya es que si aquí pueden entrar bacterias por aquí, si yo pongo un tornillo, pueden entrar entre el tornillo y el pilar. O sea que un pilar macizo puede tener, desde este punto de vista, alguna ventaja sobre uno que esté perforado. En conceptos que no tienen, son casi más semánticos que de otra importancia. Esto le llaman complejo perimplantario supraplataforma y esto complejo perimplantario supracrestal. La diferencia básicamente es que aquí se consigue esta zona, el hueso no se pierde, y las fibras colágena aquí se estabilizan con más seguridad, con más firmeza. Entonces tenemos que llevarnos la idea de que no hay que hacer esto, que son perfiles que se han hecho toda la vida,
cóncavos, el C-shape concept, que tenemos un perfil cóncavo y poco tejido blando, implante puesto a nivel de hueso. En este caso, con el paso de los años, se cambió esa idea y se empezaron a hacer perfiles cóncavos, aumentamos el volumen de tejido blando, el bone level, el concave concept, pero lo que tenemos que hacer es esto. Esto es posición subcrestal del implante, un transepitelial delgado y una platform switching y un pilar transepitelial, como digo, muy largo, y la corona es la que determina el perfil de emergencia. Pero el tránsito mucoso, el paso por la mucosa, lo hacemos con una cosa muy estrecha y estamos ganando mucho volumen. No solo aquí, fuera de la cresta ósea, sino que si lo ponemos subcrestal también. En resumen, la idea es que la corona, no el pilar, antes se hacía con el pilar creaba el perfil de emergencia, la corona debe crear el perfil de emergencia. Esto creo que no se diferencia mucho de la técnica BOPT. Este es el antiguo visto desde otro plano, el C-concept, el S-concept, C-concept y el umbrella concept, paso estrecho al transepitelial largo, la corona crea el perfil de emergencia. En procedimientos analógicos, con este tipo de pilar que nosotros lo usamos mucho, autores de reconocido prestigio dicen, yo lo que hago es un gingivectomía en la escayola y quito un poco y un poquito más. Y entonces le digo al técnico que me haga una corona que presione, para esa historia de la presión dinámica. ¿Qué ocurre? Pues que yo no sé a qué altura estoy, a qué distancia estoy. Cuando yo quito la escayola, ¿qué distancia hay entre este punto y la conexión o la texturización del implante? No lo sé. El entorno digital no nos permite ver. Yo veo con esta imagen a qué altura estoy. Por tanto, si yo ya lo he puesto el implante y veo que voy a poner la corona donde yo quiero ponerla y veo que no tengo altura, eso no tiene marcha atrás. Por tanto, es posible que sea altamente recomendable incluso planificar una corona antes de poner el implante, para saber a qué altura realmente tengo que darlo. Bien, otro detalle de lo mismo, la misma historia, y en casos de unitarios, como veíamos antes, fundamental para que ese tránsito mucoso sea lo más largo posible, fabricar interfaces con diferentes alturas. Sabemos que al principio solo había una. Entonces, si este escalón, si tú tienes una altura así y usas esta interfase con una base muy baja, tienes que poner circonio muy debajo de la encía. Eso es un error. Por tanto, si la mucosa está a esta altura, yo elegiré esta interfase. Este problema se ve agudizado cuando hacemos una carga inmediata. Por ejemplo, cuando la doctora Romero hace esto, dice, ¿qué implante le pongo aquí si no tengo ninguna referencia? Ese es el único momento donde hay que ponerlo a ojo. El transepitelial, la altura, hay que elegirla un poco a ojo, en estos casos, porque no sabes cuando el proceso cicatrice si ese transepitelial se quedará justa mucoso o muy submucoso. Fijaros el aspecto de salud que tienen esos tejidos cuando pones un transepitelial de Smart Implant Solution y altura mucosa apropiada. Esto tiene muy buena pinta, porque aquí hay un gran volumen de tejido blando, porque el pilar es estrecho y el implante está colocado a la altura apropiada. Esta filosofía, que a mí me encanta mucho, del BOPT, nosotros la imitamos de otra manera, no usamos implantes de este tipo, sino cortes como sabéis ahora, y hacemos esto. Colocamos un transepitelial a esa altura de Smart Implant y a partir de ahí, con una interfase, construimos la corona. Esto muestra cómo el tratamiento de superficie del nitruro de titanio es posible, que en algunos cortes histológicos demuestran que algunas células epiteliales con su epidesmosoma lleguen a unirse ritualmente a ese nitruro de titanio. Bien, creamos un concepto que se llama espacio biológico horizontal porque estamos presionando los tejidos y una sonda periodontal que en un diente la metemos siempre vertical, aquí tendría que ser horizontal. Dificultamos en la llegada de bacterias gracias a la creación de ese espacio por compresión de los tejidos siempre que el implante esté en su lugar. Esto es un ejemplo de colocación de dos coronas con esta filosofía de transepitelial largo, implante colocado subcrestal a la altura apropiada y vemos cómo se puede producir un poquito de isquemia que siempre se hace. En el CAT se diseña la corona para que haya un poquito de isquemia, pero el ajuste es, entendemos que muy bueno, muy fácil, nunca hay que poner anestesia. Si hay un poquito de isquemia se espera, es una especie de compresión fisiológica hasta que la corona va a su lugar. Bien, pues hemos terminado de hablar de la segunda parte.